Me llamo Roberto Hernández, tengo 38 años y he sido capataz de ganado toda mi vida adulta. Trabajo en el rancho El Silencio, a 40 kilómetros de Hermosillo, Sonora, donde el desierto se encuentra con los últimos pastizales verdes antes de que todo se vuelva arena y espinas. El Silencio lleva ese nombre porque aquí, cuando cae la noche, el mundo se queda tan callado que puedes escuchar tu propio corazón latiendo. Es un rancho grande, de esos que quedan pocos, 5,000 hectáreas de pasto natural, pozos profundos que nunca se secan y corrales que han visto pasar 3 generaciones de la familia Morales. Pensaba que conocía cada centímetro de esta tierra árida pero generosa, cada mugido de cada res, cada sonido que hace el viento cuando pasa entre los mezquites retorcidos por el sol inclemente. Hasta la mañana que vi mi ganado pastando al lado de vacas que no tenían sombra. He vivido en el desierto toda mi vida. Nací en Trincheras, el pueblo más cercano al rancho, en una casa de adobe que mi abuelo construyó con sus propias manos. Mi padre fue vaquero antes que yo, y su padre antes que él. El ganado está en mi sangre, en mis huesos, en cada callo de mis manos curtidas por el sol y el trabajo. Cuando don Aurelio Morales me contrató como capataz hace 12 años, me dijo que El Silencio era un rancho con historia, pero que esa historia no importaba mientras yo hiciera mi trabajo bien. Lo que pasó antes se quedó en el pasado, Roberto, me dijo. Lo único que nos importa es el presente y el ganado que tenemos que cuidar. Debí haberle preguntado qué clase de historia tenía el rancho. Debía haber investigado por qué el lugar había estado abandonado durante tantos años, antes de que la familia Morales lo comprara y lo reviviera. Pero yo solo pensaba en el sueldo, en la casa que me daban, en la oportunidad de ser el capataz de uno de los ranchos más grandes de Sonora. Fue un martes de octubre cuando todo cambió. El calor ya había bajado un poco, pero el sol de Sonora sigue siendo implacable hasta bien entrada la temporada de lluvias que nunca llegan cuando las necesitas. Salí como siempre a las 5 de la mañana para revisar el ganado del Potrero Norte, el más alejado de los corrales principales donde pastaban las reses más tranquilas. Llevaba conmigo a mi caballo, Tormenta, un cuarto de milla colorado que había criado desde potro y que conocía el rancho mejor que muchos vaqueros. También venía Capitán, mi perro mestizo de pastor alemán y algo más que nunca se separaba de mí, que había aparecido un día en el rancho cuando era cachorro y que desde entonces se había convertido en mi compañero inseparable. El aire matutino tenía esa calidad cristalina que solo se encuentra en el desierto antes de que el sol caliente demasiado. Podía ver las montañas a lo lejos, perfiladas contra el cielo que comenzaba a tomar ese color azul intenso que anuncia un día despejado. Los mezquites estaban quietos, sin una brisa que moviera sus ramas espinosas, y el único sonido era el rítmico golpeteo de los cascos de Tormenta contra la tierra seca. Cuando llegamos a la loma que da vista al Potrero Norte, me detuve como siempre para hacer mi conteo matutino. Es una rutina que he seguido durante 12 años. Cuento las reses por grupos, verifico que no falte ninguna, que no haya alguna enferma o lastimada, que los abrevaderos estén funcionando. Teníamos 128 cabezas en ese potrero, un número que me sabía de memoria. Pero ese día conté 142. Al principio pensé que me había equivocado. El sueño tal vez, o la luz del amanecer que a veces hace que las sombras tomen formas extrañas. Volví a contar, más despacio, usando el método que mi padre me había enseñado. Las separé mentalmente por colores y marcas. Las pintas blancas con negro, las café oscuro con las marcas de hierro de la familia Morales, las negras puras que eran las más valiosas, las pocas güeras que teníamos mezcladas con el hato principal. Definitivamente había más ganado del que debía. ¿Habrá traído don Aurelio ganado nuevo sin avisarme?, me pregunté en voz alta. Tormenta movió las orejas al escuchar mi voz, pero siguió masticando el pasto seco que había encontrado entre las rocas. Decidí bajar a revisar más de cerca. Mientras empezábamos el descenso por la loma pedregosa, noté que Tormenta comenzaba a ponerse nervioso. Sus orejas se movían hacia atrás y adelante, como cuando presiente algo que no puede identificar.
Sus pisadas se volvieron más cuidadosas, más desconfiadas, y cada pocos pasos se detenía para olfatear el aire. Capitán, que normalmente corría adelante explorando cada arbusto y cada madriguera de liebre, se pegó a las patas del caballo con el rabo entre las patas. Su comportamiento me extrañó. En todos los años que llevaba conmigo, nunca lo había visto tan nervioso sin una razón aparente. Mientras nos acercábamos al hato, pude ver las reses extras con más claridad. Eran hermosas, debo admitir. Vacas grandes, bien alimentadas, con esa complexión que habla de buena genética y mejor cuidado. Todas eran de un color negro brillante, tan intenso que parecía absorber la luz del sol matutino en lugar de reflejarla. Sus formas eran perfectas, ubres bien desarrolladas, cabezas proporcionadas, cuerpos musculosos que indicaban carne de primera calidad. Pastaban tranquilas entre nuestro ganado, moviéndose con esa parsimonia característica de las reses contentas. De vez en cuando levantaban la cabeza para mirar alrededor, pero sin la nerviosidad que suelen mostrar los animales en territorio extraño. Era como si siempre hubieran estado ahí, como si fueran parte natural del hato. Pero algo me molestaba, algo que no podía identificar pero que me hacía sentir incómodo. Era como cuando sabes que alguien te está viendo, pero no puedes ver de dónde viene la mirada. Una sensación de que algo estaba fuera de lugar, aunque todo pareciera normal en la superficie. Fue hasta que llegué a unos 20 metros del ganado que me di cuenta de qué era lo que me inquietaba. Era mediodía. El sol estaba en su punto más alto, creando esa luz blanca e implacable que hace que hasta las piedras proyecten sombras bien definidas. Todas nuestras reses proyectaban sombras claras y normales sobre el pasto seco, formas bovinas oscuras que se extendían hacia el norte, exactamente como debía ser. Las 14 vacas negras no tenían sombra. Me quedé inmóvil sobre Tormenta, sintiendo como si el mundo se hubiera detenido a mi alrededor. Parpadeé varias veces, pensando que tal vez era un truco de la luz, una ilusión óptica causada por el calor que ya empezaba a crear espejismos en la distancia. Pero no era una ilusión. 14 vacas hermosas, sólidas, aparentemente reales, pastaban bajo el sol sonorense sin proyectar ni la más mínima sombra sobre la tierra. El corazón me comenzó a latir tan fuerte que podía sentirlo en las sienes, en el cuello, en las muñecas. La boca se me secó de una manera que no tenía nada que ver con el calor del desierto. Debe ser el ángulo del sol, me dije en voz alta, tratando de convencerme a mí mismo. O tal vez el terreno está en una pequeña elevación que no puedo ver desde aquí. Pero cuando moví a Tormenta para ver desde otro ángulo, caminando en semicírculo alrededor del hato, la realidad siguió siendo la misma. Nuestras vacas proyectaban sombras normales que se movían con ellas. Las 14 vacas negras seguían sin tener sombra, como si fueran hechas de luz negra en lugar de carne y hueso. Capitán comenzó a gemir, un gemido bajo, constante, como el que hace cuando presiente una tormenta que aún no aparece en el horizonte. Era un sonido que me erizó la piel, porque en todos los años que lo conocía, nunca lo había escuchado gemir así sin una razón muy específica. Tormenta piafaba inquieto, moviendo las patas delanteras y sacudiendo la cabeza. Quería alejarse del lugar y yo estaba empezando a pensar que tal vez tenía razón. Pero soy capataz. Mi trabajo es cuidar el ganado, todo el ganado que esté en la propiedad del rancho. Si esas vacas estaban ahí, tenía que averiguar de dónde habían venido y qué hacer con ellas. Decidí acercarme más, a pesar del miedo primitivo que me decía que saliera corriendo. Son vacas, me repetía como un mantra. Solo son vacas. Vacas muy raras, pero vacas al fin. Cuando estuve a unos 15 metros del ganado, una de las vacas negras levantó la cabeza y me miró directamente. Sus ojos. Dios santo, nunca podré olvidar esos ojos. No eran negros como los ojos normales del ganado, que tienen esa profundidad cálida y familiar. Estos ojos eran negros como pozos profundos, negros como el espacio entre las estrellas, negros como la nada misma. No reflejaban la luz, la absorbían completamente, creando 2 agujeros perfectos en la cara del animal. Me miró durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo unos segundos eternos. En esa mirada había algo que no debería haber estado ahí: inteligencia.
No la inteligencia simple de un animal doméstico, sino algo más profundo, más antiguo, más consciente de lo que cualquier bata debería ser. Luego mugió. Nunca en mi vida había escuchado un sonido así. No era el mugido normal de una vaca, que es áspero pero familiar, reconfortante en su simplicidad animal. Esto era algo que parecía salir desde muy profundo, como si viniera desde el centro de la tierra, desde lugares donde la luz nunca había llegado. Era un sonido que contenía dolor, pero no el dolor físico de un animal herido. Era el dolor de algo que había perdido todo lo que una vez amó. El lamento de algo que había estado esperando demasiado tiempo, por algo que quizás nunca llegaría. El sonido me hizo sentir frío a pesar del calor del desierto, me hizo sentir solo a pesar de estar rodeado de ganado familiar, me hizo sentir como si estuviera muy lejos de casa, aunque estaba en el lugar donde había trabajado durante 12 años. Antes de que pudiera procesar completamente lo que había escuchado, las otras 13 vacas negras levantaron la cabeza al mismo tiempo, con un movimiento tan sincronizado que parecía coreografiado. Y todas me miraron con esos mismos ojos de abismo infinito. Tormenta se encabritó, alzándose sobre las patas traseras con un relincho de terror puro. Capitán corrió hacia el caballo y se escondió entre sus patas, temblando como si fuera pleno invierno en lugar del calor de octubre. Y yo, que había manejado ganado bravo toda mi vida, que había enfrentado toros de lidia y vacas protectoras sin pestañear, sentí un miedo primitivo, animal, ancestral, que me decía que saliera corriendo y no mirar atrás. Pero había algo más que miedo en lo que sentía. Había también una extraña fascinación, como cuando ves un accidente en la carretera y sabes que no deberías mirar, pero no puedes evitarlo. Esas vacas eran imposibles, no deberían existir, pero ahí estaban, y yo era el único testigo de su existencia. Me quedé ahí, luchando por controlar a Tormenta mientras las 14 vacas sin sombra me observaban con esa inteligencia imposible en sus ojos negros. El tiempo parecía haberse detenido, el viento había dejado de soplar completamente. Ni siquiera se escuchaba el zumbido de los insectos que normalmente llena el aire del desierto. Las 14 vacas me miraron durante unos minutos que se sintieron como horas. Luego, al mismo tiempo, con la misma sincronización perfecta, bajaron la cabeza y siguieron pastando como si nada hubiera pasado, como si yo no estuviera ahí, como si lo que acababa de presenciar fuera la cosa más normal del mundo. Logré controlar a Tormenta y nos alejamos del lugar lentamente, sin darles la espalda a las vacas sin sombra, hasta que estuvimos lo suficientemente lejos como para sentirnos seguros. Capitán no dejó de temblar hasta que llegamos de vuelta a los corrales principales. Esa tarde le reporté a don Aurelio sobre el ganado extra, pero cuando le describí las vacas, especialmente su color negro perfecto y su tamaño, frunció el ceño. «No hay ningún rancho en la región que tenga ganado así, Roberto», me dijo mientras revisaba los libros de contabilidad en su oficina. «Y yo no he comprado ninguna res nueva en los últimos 6 meses». «Entonces, ¿de dónde salieron?» «Tal vez se perdieron de algún rancho más lejano y encontraron nuestros pastos», dijo, pero no sonaba muy convencido. «Mañana madrugamos y las apartamos. Preguntaremos en trincheras si alguien sabe de quién pueden ser». Pero yo sabía que ningún rancho vecino tenía vacas así, y sabía que ningún ganado normal pastaba sin proyectar sombra. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi cama, mirando el techo de viga de mi pequeña casa de capataz, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que había visto. Tal vez había sido una ilusión óptica muy elaborada. Tal vez el calor me había afectado más de lo que creía. Tal vez necesitaba anteojos y no me había dado cuenta. Pero por más que le daba vueltas en la cabeza, no podía explicar esos ojos negros, esa inteligencia imposible, esa sincronización perfecta de movimientos. A las 3 de la mañana, cuando ya había desistido completamente de dormir, escuché mugidos a lo lejos. Mugidos como los que había escuchado esa mañana. Profundos, extraños, llenos de un dolor que no tenía nombre. Me levanté de la cama, me puse los jeans y las botas sin encender la luz y salí de mi casa.
El rancho estaba en completo silencio, excepto por esos mugidos distantes que venían de la dirección del Potrero Norte. Las estrellas brillaban con esa intensidad que solo se ve en el desierto, lejos de cualquier contaminación lumínica. La luna llena convertía el paisaje en un mundo de plata y sombras negras. Era una noche hermosa, del tipo que normalmente me tranquiliza y me recuerda por qué amo esta vida en el rancho. Pero esa noche, la belleza del desierto nocturno me daba escalofríos. Subí a mi camioneta Ford del 98 y manejé despacio por el camino de terracería, sin encender los faros para no alertar a lo que fuera que estuviera haciendo ruido en el potrero. Me guiaba por la luz de la luna llena y por el conocimiento de cada bache, cada curva, cada piedra del camino que había recorrido miles de veces. Cuando llegué a la loma desde donde se ve el Potrero Norte, apagué el motor y caminé hasta el borde, agachándome entre los mezquites para no ser visto. Lo que vi me heló la sangre y me convenció de que estaba perdiendo la razón. Las 14 vacas sin sombra estaban en el centro exacto del potrero, formando un círculo perfecto. Sus formas negras se destacaban claramente contra el pasto plateado por la luna. Dentro del círculo que habían formado, nuestro ganado estaba completamente inmóvil, como estatuas de carne y hueso. Ni siquiera movían las colas para espantar moscas. Y en el aire, justo encima del círculo, flotaba una luz verde pálida que pulsaba como un corazón enfermo. La luz no iluminaba nada, más bien parecía absorber la luz de la luna, creando una zona de penumbra antinatural alrededor del círculo de ganado. Cada vez que la luz pulsaba, las 14 vacas sin sombra mugían al unísono. No era el mugido individual que había escuchado esa mañana, sino una armonía imposible, un coro de voces bovinas que creaba una melodía que no debería haber existido. Y cada vez que terminaba el coro de mugidos, una de nuestras reses se tambaleaba y caía al suelo con un ruido sordo que llegaba claramente hasta donde yo estaba escondido. Conté 5 reses que cayeron durante los 20 minutos que estuve observando. 5 animales sanos y fuertes que simplemente se desplomaron sin razón aparente, como si algo les hubiera robado la vida de repente. Quise bajar corriendo, gritar, hacer algo para detener lo que estaba presenciando, pero algo me mantenía paralizado detrás de los mezquites, algo que me decía que si me mostraba, si llamaba la atención de esas cosas que parecían vacas pero no lo eran, yo sería el siguiente en caer. El ritual, porque eso era lo que estaba presenciando, terminó cuando el primer rayo de sol apareció en el horizonte. La luz verde se desvaneció como humo y las 14 vacas sin sombra simplemente desaparecieron, como si nunca hubieran estado ahí. Nuestro ganado sobreviviente se despertó gradualmente, como si saliera de un trance profundo, y comenzó a pastar normalmente alrededor de los cuerpos de sus compañeros muertos. Al día siguiente, temprano por la mañana, don Aurelio y yo fuimos al Potrero Norte para recoger los cuerpos. 5 de nuestras mejores vacas estaban muertas, exactamente como las había visto caer durante la noche. Sin heridas visibles, sin signos de enfermedad, sin nada que explicara sus muertes. Simplemente muertas, con los ojos abiertos y una expresión que me recordó al terror puro. Las 14 vacas sin sombra habían desaparecido completamente, como si nunca hubieran existido. Don Aurelio llamó al veterinario de Hermosillo, el doctor Mendoza, que tenía 30 años de experiencia con ganado. Examinó los cuerpos durante horas, tomó muestras de sangre y tejido, revisó cada centímetro de los animales muertos. «Es muy extraño», nos dijo finalmente, quitándose los guantes de látex y guardando sus instrumentos. «No hay signos de envenenamiento, no hay heridas, no hay evidencia de enfermedad. Los corazones están sanos, los pulmones limpios, el hígado en perfecto estado. Es como si simplemente hubieran decidido dejar de vivir». «¿Eso es posible?», preguntó don Aurelio. «En teoría no, el ganado tiene un instinto de supervivencia muy fuerte. Para que 5 animales jóvenes y sanos mueran así, todos al mismo tiempo». El doctor Mendoza se quitó el sombrero y se rascó la cabeza canosa. «Tal vez comieron algo tóxico que no deja rastro, o tal vez fue algún tipo de gas natural que salió de la tierra.
He escuchado de casos así en otros lugares. Pero yo sabía que no había sido gas natural ni plantas venenosas. Había sido por esas vacas imposibles, por ese ritual de muerte que había presenciado bajo la luna llena. El problema era que no podía decirle eso a nadie sin sonar como un loco. Esa tarde decidí visitar a doña Carmen Espinosa, la mujer más anciana del pueblo de Trincheras. Ella había nacido y crecido en esa región árida, y su familia llevaba 4 generaciones viviendo en el mismo lugar. Sus abuelos habían sido testigos de la llegada del ferrocarril, de la revolución, de todos los cambios que había sufrido Sonora durante el último siglo. Si alguien sabía algo sobre ganado extraño en la región, sería ella. La encontré sentada en el portal de su casa de adobe, bajo la sombra de un mezquite centenario que proporcionaba el único respiro del calor en su pequeño patio. Estaba tejiendo una frazada con lana de colores vivos, sus manos arrugadas moviéndose con la precisión que da toda una vida de práctica. «Doña Carmen», le dije después de los saludos de rigor y de aceptar el vaso de agua fresca que me ofreció, ¿usted ha escuchado alguna vez de vacas diferentes? ¿Vacas que no sean como las normales? Me miró con esos ojos grises que habían visto casi un siglo de vida en el desierto sonorense. En su mirada había una sabiduría que solo se gana viviendo muchos años y prestando atención a todo lo que pasa alrededor. «Ay, mijo», me dijo con una sonrisa triste, «¿viste el ganado de las sombras?». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Se me erizó toda la piel, desde la nuca hasta los tobillos. ¿El ganado de las sombras? «Siéntate», me dijo, señalando una silla de madera pintada de azul que estaba junto a la suya. «Te voy a contar lo que me contó mi abuela, que se lo contó su abuela, que lo vivió en carne propia». Se acomodó en su silla mecedora y comenzó a tejer más despacio, como si estuviera organizando recuerdos que llevaba décadas sin tocar. Hace como 80 años, cuando yo era apenas una niña de 8 años, había un rancho exactamente donde ahora está El Silencio. Se llamaba Rancho San Miguel y era del señor Evaristo Morales, el abuelo de tu patrón. Don Evaristo era un hombre bueno en el fondo, pero tenía una ambición que le comía el alma. Tenía el ganado más hermoso de todo el estado de Sonora y siempre quería tener más. Más vacas, más toros, más tierra, más dinero. Nunca le alcanzaba lo que tenía. Doña Carmen se detuvo en su tejido y me miró directamente a los ojos. Un día llegó un hombre al rancho, un hombre raro que nadie había visto antes en el pueblo. Era alto y flaco, con el pelo completamente blanco aunque parecía joven, y tenía los ojos más negros que he visto en mi vida. Vestía de negro completo, con un sombrero grande que le tapaba la cara la mayor parte del tiempo. Ese hombre le dijo a don Evaristo que podía hacer que su ganado nunca se enfermara, nunca se perdiera y siempre fuera el más gordo y bonito de toda la región. Le prometió que su rancho sería el más próspero de todo México. ¿Cuál era el precio? Esa fue la parte rara, mijo. El hombre no quería dinero, no quería tierra. Lo único que pedía era que don Evaristo le diera una res cada luna llena, no para matarla ni para venderla, sino para que él pudiera bendecirla con sus artes. Esa fue la palabra que usó, bendecirla. Doña Carmen reanudó su tejido, pero sus manos temblaban ligeramente. Don Evaristo aceptó sin pensarlo mucho. Una vaca al mes, a cambio de tener el rancho más próspero del estado, parecía un trato muy bueno. ¿Y funcionó? Oh, sí que funcionó. Durante 5 años, el Rancho San Miguel fue el más próspero de todo Sonora, tal vez de todo el norte de México. El ganado de don Evaristo era famoso desde Tijuana hasta Tampico. Vendía carne a los mejores restaurantes de las ciudades grandes. Sus toros ganaban todos los concursos. Sus vacas daban más leche que cualquier otras de la región. Pero el hombre extraño no era lo que parecía. Mi abuela decía que era un nahual, un brujo que podía tomar forma de animal. Y las bendiciones que hacía.
No eran bendiciones, eran maldiciones disfrazadas. Se inclinó hacia mí, bajando la voz como si temiera que alguien pudiera escucharnos. Las reses que él bendecía morían durante el ritual, pero no se iban al más allá como deberían. Se quedaban atrapadas en este mundo, condenadas a vagar como sombras de lo que habían sido en vida. Y cada luna llena regresaban al rancho para llevarse más ganado al mundo de los muertos. Don Evaristo se dio cuenta de lo que había hecho cuando comenzó a ver vacas pastando que no proyectaban sombra, cuando comenzó a contar más ganado del que tenía en los libros. Al principio pensó que estaba volviendo loco, pero cuando empezaron a morir sus mejores reses sin explicación, entendió que había hecho un trato con algo que no era humano. ¿Qué hizo? Trató de romper el trato, de enfrentarse al hombre extraño. Pero ya era demasiado tarde. Una noche de luna llena, el ganado de las sombras vino no solo por las reses, sino por él. Lo encontraron al día siguiente en el potrero más alejado, muerto, con los ojos abiertos y una expresión de terror que asustaba a cualquiera que lo viera. Doña Carmen dejó de tejer completamente y se meció en silencio durante unos minutos, perdida en recuerdos que claramente la perturbaban. Después de la muerte de don Evaristo, el rancho quedó maldito. Nadie podía tener ganado ahí sin que apareciera el ganado de las sombras. Los animales morían sin explicación. Los vaqueros huían en la madrugada diciendo que habían visto cosas imposibles. Por eso el rancho se quedó abandonado durante tantos años. ¿Hasta cuándo? Hasta que el hijo de don Evaristo, don Augusto, se atrevió a volver hace unos 15 años. Le cambió el nombre a El Silencio, bendijo la tierra con un padre de Hermosillo y comenzó de nuevo. Pensó que había roto la maldición. Me miró con una expresión que mezclaba pena y preocupación. Pero las maldiciones no se rompen tan fácil, mijo. Solo se duermen, esperando el momento de despertar. Y parece que ya despertaron otra vez. Esa noche decidí quedarme despierto y vigilar el potrero norte desde mi puesto de observación entre los mezquites de la loma. Si doña Carmen tenía razón y las vacas sin sombra eran espíritus de ganado muerto condenado a vagar por la tierra, tenía que encontrar una manera de detenerlas antes de que mataran más de nuestro ganado. Me aposté antes del anochecer con mi rifle calibre 30-30, aunque sabía que las balas probablemente no servirían de nada contra espíritus. Pero me daba cierta seguridad tenerlo conmigo, como un amuleto contra lo desconocido. También llevé mi termo con café caliente, una linterna con baterías nuevas y una pequeña radio para mantenerme despierto. Pensaba que sería una noche larga de vigilancia, posiblemente sin que pasara nada. Me equivoqué. A medianoche exactamente aparecieron. No llegaron caminando como ganado normal. Aparecieron como si se materializaran de la nada, como si el aire mismo se condensara hasta tomar forma bovina. Primero fueron solo sombras más densas que la noche, luego siluetas cada vez más sólidas, hasta que las 14 vacas sin sombra estuvieron ahí, tan reales como cualquier animal de carne y hueso. Pero incluso bajo la luz de la luna llena, seguían sin proyectar sombra. Se movían sin hacer ruido, como si flotaran 1 centímetro sobre el pasto seco. Sus movimientos eran demasiado fluidos, demasiado coordinados, como una coreografía ensayada durante décadas. Se dirigieron directamente hacia nuestro ganado, que comenzó a inquietarse de inmediato. Las reses vivas se agruparon instintivamente en el centro del potrero, mugiendo con un terror que me llegó claramente hasta la loma donde me escondía. Pero a pesar de su miedo, no huían. Era como si una fuerza invisible las mantuviera ahí, como si supieran que no tenían escapatoria. Las vacas sin sombra comenzaron a formar su círculo de muerte alrededor del ganado aterrorizado. La luz verde apareció otra vez, esa luminosidad antinatural que no iluminaba sino que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Cada pulso de luz verde venía acompañado del coro sobrenatural de mugidos que había escuchado la noche anterior.
y después de cada coro, una de nuestras reses se desplomaba sin vida. Fue entonces cuando tomé la decisión más estúpida de mi vida. No podía quedarme ahí escondido, viendo cómo mataban a más de nuestro ganado. No podía ser testigo pasivo de esa carnicería sobrenatural. Era el capataz. Mi trabajo era proteger a los animales bajo mi cuidado, sin importar de qué los tuviera que proteger. Bajé corriendo la loma, gritando como un loco y disparando al aire con mi rifle, tratando de espantar a las apariciones. El sonido de los disparos resonó por todo el valle, rompiendo el silencio antinatural que rodeaba el ritual de muerte. Fue un error terrible. Cuando llegué cerca del círculo, las 14 cabezas se volvieron hacia mí al mismo tiempo, con ese movimiento sincronizado que ya había visto antes. Esos ojos negros como pozos sin fondo me miraron con una inteligencia fría y antigua, y supe inmediatamente que acababa de convertirme en su nuevo objetivo. La vaca, que parecía ser la líder, la más grande del grupo, se separó del círculo y comenzó a caminar hacia mí con esos pasos silenciosos que no tocaban realmente el suelo. Con cada paso que daba, yo sentía como si me fuera volviendo más frío por dentro, como si la vida se me estuviera escurriendo por los poros. Mi rifle temblaba en mis manos. Apunté hacia la criatura que se acercaba, pero cuando apreté el gatillo, la bala pasó a través de ella como si fuera humo. No la afectó en absoluto. Cuando estuvo a solo unos metros de distancia, se detuvo y me miró directamente a los ojos. En esas profundidades negras pude ver cosas que no debería haber visto. Otros ranchos, otras épocas, otros hombres que habían estado exactamente en mi situación. Todos habían terminado mal. Entonces abrió la boca y habló. No mugió como una vaca normal. Habló con palabras, con una voz que sonaba como el viento pasando por huesos secos, como arena cayendo en una tumba abierta. Tú nos ves. Las palabras me llegaron no solo a los oídos, sino directamente al cerebro, como si las hubiera pensado yo mismo. Sí. Logré susurrar, aunque no sé cómo encontré la voz. Mi garganta se sentía como si hubiera tragado arena del desierto. Entonces, tú serás nuestro pastor. De repente entendí todo con una claridad terrible. Las vacas sin sombra necesitaban a alguien que pudiera verlas para poder cumplir su maldición de muerte. Durante años habían estado perdidas, vagando por el desierto, incapaces de completar su trabajo porque nadie más las había visto realmente, hasta que llegué yo. Durante todos esos años de abandono del rancho habían estado esperando a que alguien con la capacidad de verlas llegara a esa tierra maldita. Esperando a que alguien pudiera ser su guía hacia el ganado vivo, su puente entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. No, logré decir, aunque mi voz sonaba débil incluso para mí mismo, no voy a ayudarlas. La vaca sin sombra inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera considerando mi respuesta. Había algo casi humano en ese gesto, algo que me hizo pensar en una persona tratando de ser paciente con un niño necio. No, tienes elección. Su voz se hizo más fuerte, más resonante, como si viniera de todas direcciones al mismo tiempo. Llevamos 80 años esperando, 80 años perdidas en la oscuridad. Las otras 13 vacas se acercaron, formando un semicírculo a mi alrededor. Sus ojos negros me miraban con una intensidad que me hacía sentir como si estuviera siendo examinado, evaluado, medido para algo que no entendía completamente. El trato debe cumplirse, la deuda debe pagarse. Tú serás nuestro pastor o serás nuestra primera ofrenda. Entendí que me estaban dando una opción, pero no era realmente una elección. Podía ayudarlas a cumplir su maldición de muerte, guiándolas hacia más ganado para que lo mataran, o podía convertirme en su primera víctima. Lo que pasó después no lo recuerdo con completa claridad.
Los recuerdos vienen en fragmentos, como pedazos de un sueño que se desvanece al despertar, o como las imágenes borrosas que quedan después de un golpe muy fuerte en la cabeza. Recuerdo que la vaca líder se acercó aún más y me tocó la frente con su hocico helado. El contacto fue como recibir una descarga eléctrica de hielo puro, como si toda la sangre de mi cuerpo se hubiera convertido en agua de glaciar. Recuerdo una sensación de caída, como si el mundo se estuviera desplomando bajo mis pies y yo cayera hacia un abismo que no tenía fondo. Recuerdo gritos que no sabía si eran míos o del ganado que seguía muriendo en el círculo de luz verde. Recuerdo visiones de otros tiempos, otros lugares, el rancho San Miguel en sus días de gloria, don Evaristo Morales haciendo su trato con el hombre de negro, la primera ceremonia donde las vacas fueron transformadas en sombras eternas. Recuerdo el momento exacto en que entendí que mi vida, tal como la conocía, había terminado para siempre. Y recuerdo despertar 3 días después en el Hospital General de Hermosillo, sin poder explicar cómo había llegado ahí, rodeado de médicos que hablaban en voz baja sobre insolación severa y alucinaciones causadas por deshidratación. Don Aurelio estaba sentado en una silla junto a mi cama cuando abrí los ojos. Su rostro mostraba una preocupación genuina, pero también algo más, sospecha. «Roberto», me dijo cuando vio que estaba despierto, «me diste un susto terrible, hermano. Joaquín te encontró tirado en medio del potrero norte, inconsciente y con fiebre muy alta. Has estado delirando durante 2 días, hablando de vacas que hablaban y luces verdes». «¿Cuánto tiempo he estado aquí?» 3 días. Los médicos dicen que tuviste un golpe de calor muy severo, que es normal alucinar en casos así, especialmente si has estado trabajando demasiado y no te has hidratado bien. Don Aurelio se inclinó hacia adelante en su silla. «Roberto, necesito que me digas la verdad. ¿Has estado bebiendo, tomando algo que no deberías tomar? ¿Tienes algún problema que necesites contarme?» «No, patrón», logré decir, aunque mi voz sonaba ronca y extraña. «No he bebido nada, no he tomado nada raro». «Entonces, ¿cómo explicas que encontráramos 7 vacas más muertas en el potrero norte? ¿Cómo explicas que el ganado estuviera disperso por toda la propiedad como si algo las hubiera espantado?» Quise contarle todo. Las vacas sin sombra, el ritual de muerte, mi encuentro con la líder del ganado fantasma. Pero sabía que no me creería. Sabía que si le contaba la verdad, terminaría en el pabellón psiquiátrico del hospital. «Fue el calor, patrón», mentí. «Me di un golpe de calor muy fuerte. Tal vez no me di cuenta de lo que estaba haciendo y asusté al ganado». Don Aurelio me miró durante un largo momento, como si estuviera tratando de decidir si creerme o no. «Está bien, Roberto. Tómate el tiempo que necesites para recuperarte. Joaquín puede encargarse del rancho mientras tanto». Pero yo sabía que no era el calor. Sabía que todo lo que había vivido había sido real. Y lo confirmé cuando volví al rancho una semana después. Porque ahora puedo verlas todo el tiempo. No solo las 14 vacas sin sombra del potrero norte, que me esperaban cada mañana cuando salía de mi casa, observándome con esos ojos negros llenos de expectativa. Puedo ver todo el ganado fantasma que ha muerto en esa tierra durante los últimos 80 años. Cientos de reses espectrales pastean junto al ganado vivo, beben de los mismos abrevaderos, se mezclan con los animales reales como si nada hubiera pasado. Algunas son de la época de don Evaristo, otras más recientes, víctimas de la maldición que se renueva cada generación. Todas me miran cuando paso, todas saben que soy el elegido, el pastor que puede verlas, el puente entre su mundo y el nuestro. Y cada noche, cuando cae la oscuridad sobre el desierto sonorense, las 14 vacas originales vienen a visitarme. Se paran frente a mi pequeña casa de capataz y me miran a través de las ventanas con esos ojos que son pozos hacia la nada, esperando que cumpla mi parte del trato que nunca acepté hacer conscientemente, pero que mi alma firmó cuando me atreví a acercarme a ellas, esperando que las guíe hacia más ganado, que las ayude a cumplir la cuota de muerte que les fue asignada hace 80 años. Hasta ahora me he resistido.
Cada noche les digo que no voy a ayudarlas, que prefiero morir antes que convertirme en cómplice de su maldición. Y cada noche se van cuando sale el sol, pero regresan la siguiente, un poco más insistentes, un poco más cercanas, un poco más dispuestas a usar métodos más directos de persuasión. Don Aurelio ha notado que he cambiado. Dice que ya no soy el mismo Roberto de antes, que parezco estar viendo cosas que no están ahí. Y tiene razón, veo cosas que él no puede ver, que nadie más puede ver, que tal vez nadie más debería ver. Mis compañeros vaqueros me evitan. Dicen que cuando hablo solo, cuando miro puntos vacíos del rancho, cuando me detengo de repente a observar algo que ellos no pueden ver, les da escalofríos. El doctor de Hermosillo dice que necesito descanso, tal vez cambiar de trabajo, alejarme del rancho por un tiempo. Cree que el aislamiento y el calor me están afectando mentalmente. Pero yo sé que no serviría de nada irme, porque donde quiera que vaya, ellas me van a seguir. El ganado de las sombras ha estado esperando 80 años por alguien como yo, alguien que pueda verlas, alguien que pueda ser su pastor en el mundo de los vivos. Y ahora que me encontraron, nunca me van a dejar ir. La maldición es como una cadena invisible que me ata a esta tierra, a este rancho, a estas criaturas que no deberían existir, pero que son más reales para mí que cualquier cosa viva. Esta mañana, cuando salí a hacer mi ronda matutina, algo había cambiado. Fui al Potrero Sur, donde teníamos nuestro ganado más joven, las becerras que acababan de ser destetadas. Como siempre, comencé mi conteo rutinario. Teníamos 96 cabezas en ese potrero, pero conté 110. Cuando me acerqué para ver mejor, sentí que el corazón me daba un vuelco. Ahí estaban las 14 vacas sin sombra, pastando tranquilamente entre nuestro ganado joven, como si siempre hubieran pertenecido a ese lugar. Pero esta vez era diferente. Esta vez no se limitaron a observarme desde la distancia. La vaca líder levantó la cabeza y caminó directamente hacia donde yo estaba montado en Tormenta. Se detuvo a pocos metros de nosotros, y por primera vez desde nuestro primer encuentro pude ver algo parecido a paciencia en esos ojos negros. Pero era una paciencia que se estaba agotando. «Se acaba el tiempo», me dijo con esa voz que era viento entre huesos. «La luna estará llena mañana». No necesitó decir más. Entendí perfectamente lo que me estaba comunicando. Mañana por la noche sería la luna llena. Mañana por la noche tendría que tomar una decisión final. O me convertía en su pastor, ayudándolas a cumplir su cuota de muerte eterna, o me convertía en su primera víctima de esta generación. «¿Estás listo para ser nuestro pastor?», me preguntó, y en su voz había una nota casi suplicante, como si ella tampoco quisiera que las cosas llegaran al punto de violencia. Hasta ahora, mi respuesta siempre ha sido no. Pero mientras escribo esto, mientras el sol se pone sobre el desierto de Sonora y la luna comienza a aparecer en el horizonte, siento que mi voluntad se debilita un poco más. Porque en el fondo, sé que no tengo realmente una opción. La maldición siempre encuentra la manera de cumplirse. Y mañana por la noche, bajo la luz de la luna llena, en el rancho El Silencio, donde el ganado de las sombras pasta junto al ganado de los vivos, descubriré si tengo la fuerza para resistir hasta el final, o si me convertiré en el pastor que han estado esperando durante 80 años. Mi nombre es Roberto Hernández. He sido capataz de ganado toda mi vida adulta. Y mañana por la noche podría dejar de ser humano para siempre.